En este vídeo voy a presentar la interfaz de Avid. De entrada podéis ver 4 grandes zonas. La zona de usuario, donde se encuentran los menús de configuración del sistema y donde se organiza el material de vídeo y audio del proyecto. La biblioteca de medios, que se utiliza para importar material, los monitores de previo y programa y la línea de tiempo. Voy a empezar por esta zona de arriba a la izquierda, que es la zona de usuario. Esta ventana tiene muchas pestañas: Bins, Volumes, Settings, Effects, Format. De momento voy a utilizar los ajustes de configuración que Avid pone por defecto, pero si quisiera hacer modificaciones tendría que pulsar en esta pestaña, Settings, donde se pueden ajustar muchos parámetros. Los iremos viendo poco a poco a medida que los vayamos necesitando. Esta segunda ventana es una carpeta donde iré colocando los clips de vídeo y audio que necesito para hacer el montaje. En Avid estas carpetas se llaman Bins. Bin en inglés quiere decir cesta. Esta terminología en los programas de edición de vídeo viene heredada de las cestas que utilizaban los montadores de cine en los tiempos de la película fotoquímica. Se pueden crear en cada proyecto tantos bins como sean necesarios para organizar bien el material. Cuando empecemos un proyecto nuevo, Avid crea automáticamente un primer bin que tiene el mismo nombre que el proyecto. En este caso, proyecto Avid Bin. En esta zona de aquí abajo está la biblioteca de medios, Source Browser, que se usa para importar el material al proyecto. En este navegador, en la parte izquierda de la ventana, se accede a los discos duros que están conectados al sistema. En mi caso, el material del curso lo tengo en mi disco duro portátil conectado por USB, que se llama Toshiba. Busco la carpeta Proyecto Steadicam, que es con la que voy a trabajar. Esta carpeta está disponible en los ordenadores del laboratorio y también online en el vínculo que aparece en la descripción de este vídeo. Veo que tiene 4 subcarpetas: Drone, Entrevista, Making of y Steady. El código que aparece junto al nombre de la carpeta indica el formato, el códec y la frecuencia de fotogramas por segundo. Por ejemplo, la carpeta Entrevista tiene material en formato QuickTime, QT, con el códec DNX36 a 25 fotogramas por segundo. En la carpeta Steady está el material grabado con la Steadicam en los edificios de la facultad. Abro la carpeta y puedo ver los archivos de vídeo. Ahora, si hago doble clic en alguno de los clips, se cargan en el monitor del previo y lo puedo visionar. Este monitor de la izquierda es el monitor de previo. El de la derecha es el monitor de programa, es decir, el del material que está incluido en el montaje. Por ahora está en negro, puesto que no he metido todavía ningún plano en la línea de tiempo. Con la barra de navegación del monitor de previo, puedo hacer play y pausa para ver el material. Se trata de un plano general del hall de entrada del edificio 14. Para empezar el montaje con este plano, puedo llevarlo hasta la línea del tiempo pulsando la tecla B del teclado. La línea del tiempo es donde se compone la secuencia de los planos. Se puede cortar, editar, poner títulos, efectos, sonidos. Para ver el material que está en la línea de tiempo, está este otro monitor, el de la derecha, el monitor de programa. Bueno, pues esta es la interfaz del programa. Como veis, está compuesto por ventanas flotantes. Avid tiene un espacio de trabajo muy flexible, de tal manera que se pueden desplazar las ventanas e incluso cambiar su tamaño. Claro está que esta facilidad tiene su contrapartida en una tendencia al desorden que puede resultar un poco incómoda. Pero no os preocupéis por eso. Hay una opción en el menú principal del programa que permite volver a la configuración estándar de la interfaz. Arriba, en el menú Windows, en el submenú Workspaces. Aquí puedo seleccionar los distintos espacios de trabajo que propone Avid. Si selecciono Source Record Editing, me vuelvo a encontrar con el espacio de trabajo original. Si tenéis 2 monitores conectados al ordenador, podéis probar la opción Full Screen Playback.